vamos a abordar, tenemos un tiempo acerca de la salvación. Y yo creo que esto a veces es muy importante entender cuál es el fondo de todo ello, ya que tenemos el concepto que hemos manejado y que tenemos de la salvación es que, bueno, aquí estábamos nosotros en este mundo perdido y Dios pues quiere salvarnos porque si no lo hace no podemos entrar al cielo. Y vemos solamente la salvación como el concepto a través del cual podemos, es como el billete que nos garantiza que vamos a llegar al cielo. Y es mucho más que todo ello, ya que lo traemos al terreno nuestro, de nuestra vida aquí en la tierra, pero trasciende todo esto. Por eso yo aquí he puesto, no es tanto enfocando hacia la salvación, sino hacia la redención, ya que Cristo vino a redimir no solamente nuestras vidas. Y te digo algo, no éramos el fin final de esa redención, o sea, el objetivo final de esa redención. No era simplemente salvarnos a nosotros, sino redimir y salvar el propósito para el cual Dios, desde el principio de los tiempos, pensó en nosotros, diseñó un plan, diseñó un propósito eterno y nos invitó a ser parte de él. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Escogió para qué. Porque éramos maravillosos, porque yo qué sé, estaba aburrido y necesitaba compañía. No, había un propósito. Y ese propósito quedó enturbiado, quedó manchado y por supuesto quedó frenado por el pecado. Pero entonces Cristo vino a redimir, a recuperar lo que se había perdido, porque en varias ocasiones, que no es el punto ahora, Jesús dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, no a los que se habían perdido, por supuesto, pero salvando a los que se habían perdido, viene a redimir y a salvar lo que se había perdido, porque el punto final es la recuperación, la redención del propósito eterno de Dios y que ese propósito eterno de Dios funcione a través y sea una realidad a través de nuestras vidas. Por eso también Efesios capítulo 1 nos dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Hay un propósito eterno, ¿verdad?, establecido desde antes de la fundación del mundo, y en función de ese propósito, Él lo crea todo y te crea y nos crea a todos, ¿verdad? Te crea a ti, me crea a mí, nos forma en función de ese propósito, ¿verdad? Que es un misterio que iremos descubriendo y nos hará falta una eternidad para adentrarnos en todo ese maravilloso misterio, el cual nos perdimos por el pecado, pero que Cristo viene a salvar, pero realmente a redimir. Redimiéndonos a nosotros, se redime, porque este es, insisto, el objetivo final, la redención del propósito eterno de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, Dios quiere que caminemos y, insisto, el fin, por decirlo de alguna manera, el fin final es redimir ese propósito. Pero quiero hablar de tres aspectos de la redención. Digamos, en ese caminar, en ese transitar, vemos tres aspectos de la redención. La justificación, la santificación y la glorificación. No estoy empleando el término salvación porque luego lo quiero dejar para hablar más que nada de la santificación y la salvación de nuestra alma. Pero insisto, yo creo que el cuadro macro tenemos que verlo como un aspecto de redención, redimiendo a través de redimirnos a nosotros, insisto, el propósito eterno de Dios. Entonces, tres aspectos de la redención: la justificación, la santificación y la glorificación. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que somos seres triunos. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 23, la primera epístola, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser
espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ese ser, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, como somos seres triunos, hay como tres partes de esta redención que se aplica a cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a ver que en esa redención, hablando de nuestra vida, en esa línea del tiempo que transcurre aquí en la tierra, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Hay un pasado de la redención, un presente de la redención y un futuro de la redención. El pasado es la justificación, la santificación se aplica para el presente y la glorificación hablaríamos del futuro. La justificación, digamos el pasado y digamos de la redención que viene a redimir nuestro espíritu. El espíritu muere, o el espíritu, mejor dicho, es quitado, ¿verdad? Porque lo que recibimos de Dios es espíritu, ¿verdad? Ese espíritu queda un vacío en nuestro espíritu y solamente Dios puede llenar. Eso es a través de la justificación. ¿Qué entendemos por la justificación? Eso es lo que nadie podía hacer por sí mismo. Romanos capítulo 3, versículo 23, o Romanos capítulo 5, versículo 12, viene a decir esto: por cuanto todos pecaron. Aquí no se salva nadie, todos pecaron, ya sea digamos, el moral, que se basa en su moralidad, o el religioso que se basa en su ley, incluso hablando del judío, no importa quién seas, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces también Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados, esto ocurre solamente por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, a través de la justificación, nuestro ser entra en esa paz para con Dios, ¿verdad? Porque realmente Cristo hizo posible que nos adentráramos en esa paz de Dios. También Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como insisto, dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también que hemos creído en Jesucristo para ser justificados, una vez más dice, por la fe. Entonces, en la justificación, por eso hablamos de la justificación, porque el punto clave, el tema clave de Romanos es la justicia de Dios, ¿verdad? Dios, recordemos algo, Dios ante todo es justo. Dios es justo, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios nunca puede obrar en injusticia, aunque ama, ¿verdad? Y todo en su gracia se derrama, pero no puede hacerlo si no, su justicia no es vindicada. Esto es importantísimo, y esa justicia no la creamos nosotros a través de obras, a través de lo que sea, no, algo que pueda producir nuestras manos o cualquier parte de nuestro ser. No nos vindica, no nos justifica delante de Dios. Solamente el justo murió por los injustos. Y esa justicia de Dios es imputada hacia nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos revestimos de Cristo y el Padre no está viendo en este caso a Fernando, sino que está viendo a Cristo, está viendo a su Hijo, ¿verdad? Nos revestimos de Cristo y en Cristo estamos justificados. Solamente desde Cristo podemos caminar en esa paz y en esa justicia de Dios. Pero insisto, la justicia de Dios tiene que ser vindicada. Entonces no podemos ser trasladados, ¿verdad?, a una nueva naturaleza si no es por la justificación. Y esa es la justificación que se produce, lo que entendemos por nacer de nuevo, ya que
recibiendo la justicia de Dios, recibimos vida en el Espíritu y, como dice Pedro, llegamos a participar de la naturaleza divina. Tenemos vida en el Espíritu, ¿verdad? Es su Espíritu en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Muchos textos vienen a validar esto, ¿verdad? Por el Espíritu de adopción somos adoptados, recibidos en la familia celestial, somos hijos de Dios. Esto es algo que se produce solo en la justificación, cuando recibimos la justicia de Dios. Por lo tanto, la justificación es la puerta que se atraviesa, y la puerta solo es Jesús. La puerta que se debe atravesar en un momento dado, en el pasado de nuestra línea del tiempo en la tierra. Tiene que haber un claro momento. Eso se ha producido, ¿verdad? Yo sé que eso se ha producido. No simplemente he tenido una catarsis, he tenido un problema y he venido a Dios, porque a veces sí he buscado la gracia de Dios, la manifestación de su poder en medio de mi problema. Y a veces ahí no se produce el nuevo nacimiento, ni se produce la justificación. Tal vez en el tiempo, porque a lo mejor de esa manera lo que hace Dios es atraernos con su gracia a descubrir la verdad y cruzar ese umbral, esa puerta que es Cristo. Y cuando lo entiendo, lo comprendo, cuando realmente, como dijeron los discípulos, ahora podemos confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando hay esa revelación y esa comprensión, y sobre esa revelación ponemos nuestra fe, ahí se produce la justificación y tenemos vida en el Espíritu. Es el pasado de nuestro ser. Ahora, después de esa puerta que se atraviesa, también el camino sigue siendo Cristo Jesús. Y es un caminar, es un transitar al cual Él nos invita. Y de ahí pasamos a todo el tema de la santificación. Pero lo voy a dejar para el final y vamos a hablar del aspecto futuro de nuestra salvación, que es la glorificación. Ya que sabemos que vivimos en un cuerpo corruptible, y Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso se va a producir en un momento dado. Igual que hay un momento clave que se ha de producir esto, en un momento dado se va a producir esto, y solo Dios sabe cuándo va a ocurrir, ya que será un evento para todos en general. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 a 53 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces la glorificación es el aspecto final o futuro de la redención. ¿Cuándo ocurrirá? Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16-17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios, lo que hemos leído antes, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo va a ocurrir? Solamente Dios lo sabe. Pero algo que tenemos que tener muy, muy claro es que, como se saludaban a veces los creyentes al principio, Maranata, Cristo vuelve. ¿Sabes que hay 7 veces más palabra profética acerca de la segunda venida de Cristo que de la primera? Eso significa que sí o sí Cristo vuelve. ¿Cuándo? Yo creo que tenemos que vivir cada día como si fuera el último, y el último para dar cuentas. Solo Dios sabe. A veces nos gusta hacer nuestras cábalas, nuestras doctrinas, nuestras dispensaciones, pero tenemos que estar preparados para en cualquier momento, porque puede ser el último y el último para dar cuentas, porque vamos a dar cuentas. Y con este aspecto quiero pasarte al punto de la santificación. Vamos a dar cuentas. Y aquí yo creo que hay un punto muy importante. Que lleguemos al cielo, yo quiero arrancar bajo la suposición que todos van a llegar al cielo. Pero recuerda algo, la cuestión no es si llegamos o no llegamos, sino cómo vamos a llegar. Insisto, estoy dentro de un marco de referencia de aquellos cuyo ser ya han pasado por la justificación, tienen vida en el Espíritu, hay Espíritu en ellos, y que se va a producir ese sentido de la glorificación. Pero hay entre ese punto
y ese punto inicial del pasado y ese punto futuro está en la santificación. Santificación que implica no solamente ser santos en el sentido de apartarme de ciertas cosas, sino entender, santificación tiene un aspecto de consagración. Desde antes de la fundación del mundo fui consagrado, apartado, formado con un propósito, preparado para una obra. Como todos los utensilios que había en el templo, ¿verdad? Cada uno para su obra, pero todos ellos santificados, o sea, consagrados para ese servicio. Nuestra vida ha sido consagrada. Y como dice y escribe Pablo a los Corintios, dice a los santos y luego dice a los llamados a ser santos. Vamos a ver, ¿te contradices? ¿Son o no son? Sí, ya lo son porque han sido apartados desde el principio, pero el objetivo es que lleguen a caminar en esa obra y en ese propósito para el cual fueron consagrados, llegando a pisar todo ese propósito. Y aquí a veces se ha mezclado todo mucho el tema del calvinismo y el arminianismo, ¿verdad?, de Juan Calvino y de Jacobo Arminio, ¿no? Y a veces que si el libre albedrío, la depravación total, la elección condicional o incondicional, la expiación universal o particular, la gracia resistible o irresistible, la salvación se puede o no se puede perder. Pero yo quiero que veamos algo. A veces hemos pensado que son como corrientes que chocan, ¿verdad? Y que cada una habla de aspectos diferentes. Pero yo creo que a veces son cosas que se combinan, pero que hablan a veces de aspectos diferentes, ¿verdad?, dentro de ese cuadro macro que es la redención. Algo que primero quisiera que entendamos es que una cosa es confesar y otra cosa es profesar. Y aquí hay un malentendimiento. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el versículo previo lo que Pablo está diciendo es que hay que confesar, ¿verdad?, y creyeres, ¿verdad?, vas a caminar en ese sentido de redención, de salvación. Es como más general. Pero luego, digamos, lo puntualiza un poco más. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es muy interesante. A veces lo hemos reducido al tema de la oración de fe y sinceramente aquí hay un profundo error. Porque Pablo está diciendo pero, y aquí cuando tú ves en el griego, es como que una cosa es esto y otra cosa es esto. Nosotros hemos pensado que es todo en el mismo momento y por eso digamos a la gente, bueno, tu corazón cree pero que tu boca confiese, y es cuando estas dos realidades se producen, entonces naces de nuevo. Sí y no. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Mira, si alguien en un momento dado, ante la revelación de lo que es Cristo, el corazón se abre a esa revelación y el corazón cree, la justicia se produce o la justificación se produce aunque la boca no confiese. El corazón cree, se alinea. Ahora, pero dice, pero con la boca se confiesa hasta para la salvación. Y fíjate que utiliza un término, justicia, y luego utiliza el término salvación. Hay dos elementos aquí, porque lo que está diciendo, el corazón ha de creer para la justicia, pero la boca ha de estar confesando. Y aquí la palabra, la traducción más correcta, porque en el griego es lo mismo profesar que confesar. Y aquí la traducción más correcta es profesar. O sea, no porque un día yo confesé, sino que debo vivir toda mi vida profesando o continuamente confesando para salvación. O sea, profesando. Es como Pablo en Hebreos se habla, no es Pablo, pero el autor de Hebreos nos habla de esa profesión que Cristo es verdad, nos metió en esa profesión y nosotros debemos profesar, para no enrollarme mucho con esto, pero es como uno se hace un profesional. Cuando alguien es profesional de algo, cuando lo hace continuamente. He hecho esto durante tanto tiempo que soy un profesional de esta área de trabajo o de este asunto. Entonces, igual, uno vive, no porque un día confesé, sino vive continuamente en la línea del tiempo de su vida, confesando, profesando, ¿verdad?, para salvación. Porque debemos ponernos al frente de la salvación de nuestra alma. Sí, lo digo bien.
de la salvación de nuestra alma. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios en este proceso increíble de la santificación mediante la fe, para llegues a alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una vez más el concepto de salvación, pero que aquí vemos cómo está hablando que se ha de manifestar en el tiempo postrero, como digamos adentrarnos en la comprensión de ese propósito eterno que tenemos en Dios y para el cual fuimos redimidos. Pero sigo. En el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Él sea manifestado, ¿verdad? Esa fe que ha sido probada, que hemos vivido profesando continuamente, sin apartarnos, haciendo morir tantas cosas en nuestra vida para vivir por y para Él, dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pero os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y luego dice, obteniendo, hablando de la fe, obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo, no que ya lo tengamos, sino que vamos a obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué interesante que aquí se introduce el término alma, ¿verdad? Y algo que se va a alcanzar, que fue iniciado por la puerta de la justicia y de la justificación en Cristo, pero que somos desafiados continuamente a vivir profesando, caminando en este sentido de la santificación. ¿Qué es la santificación? Pues el sentido de que hemos sido apartados, ¿verdad? Consagrados, porque eso es santificación. Hemos sido consagrados desde el principio. Los utensilios en el templo tenían una función muy clara, pero todos ellos fueron santificados, o sea, todos ellos fueron consagrados. Dios nos consagró desde antes de la fundación del mundo, apartados para su propósito, que fuimos contaminados, es cierto, pero que Cristo derramó su sangre para volver a santificar y al volver a santificarnos recuperar nuestra consagración, nuestro sentido de que fuimos apartados en función de un propósito y una voluntad perfecta que está en Dios. Pero aquí dice, sometida a prueba vuestra fe es probada, ¿verdad? Llegues a obtener la salvación de tu alma. No es algo que ya puedo decir lo tengo, sino que vamos a ver si lo alcanzo, ¿verdad? Y es algo muy importante. Yo me tengo que poner al frente, liderar mi vida hacia ese propósito. Yo llego al cielo. Bueno, la cuestión es si llegas o no llegas. Yo hablo dentro de este cuadro, arrancando de personas que tal vez han pasado por aquí. Yo no digo que no llegue, sino cómo vamos a llegar. Y esto también es lo importante, porque la justificación me dio vida en el Espíritu, pero todos tenemos el mismo Espíritu, no hay diferencia. Por eso somos uno en el Espíritu, porque tenemos el mismo Espíritu, nos liga al mismo Dios, ¿verdad? En esa naturaleza divina participamos de lo mismo. Pero mi alma está hablando de esas diferencias, de esas connotaciones de mi ser diferenciador de todo lo demás. Dios no creó algo amorfo, todos nos mezclamos, ni llegaremos allí a amalgamarnos todos en algo amorfo. No, cada uno tendrá ese sentido de identidad, pero eso habla de mi alma, de ese sentido de propósito, ¿verdad? Por el Espíritu estoy ligado a Dios, pero mi alma me habla de ese efecto diferenciador, pero al mismo tiempo increíble y glorioso en Dios.
Y yo me tengo que poner al frente de de este objetivo, para que en la glorificación, en su manifestación, ¿verdad? Cuando mi cuerpo sea glorificado, vamos a ver cómo llegó mi alma. Llegó mi alma habiendo alcanzado, porque un día, yo no sé tú, pero un día yo quiero cerrar los ojos aquí y poder decir, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Te he glorificado en la tierra. Recuerda algo, es en la tierra donde tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. Luego después no habrá oportunidad de glorificar a Dios. Después Él será alabado en función de la gloria que en nosotros fue manifestada en esta tierra, en función de si facilitamos que su gloria fuera manifestada. Por eso dice Efesios que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Él será alabado. Y yo quiero que Él sea alabado porque he alcanzado, he acabado, te he glorificado en la tierra. Y esto es el objetivo que me mueve cada día y me desafía cada día. Solamente un punto final. Yo sé que voy muy rápido, intento redimir, hablando de redimir el tiempo, es corto. Pero tú puedes pensarlo y volver a escucharlo después. A veces se pregunta uno, ¿se puede perder la salvación? Bueno, arrancando de que yo estoy hablando de personas que ya han arrancado bajo la justificación. Quiero decirte algo, en mi posición, en mi entendimiento de las Escrituras, y podemos rastrear más versículos y más textos, yo creo que nadie puede perder lo que nunca tuvo. Porque hay personas que tienen un despertar espiritual, ¿verdad? Igual se nos despiertan las emociones al ver una película y lloramos, igual se puede despertar algo aquí dentro, ¿verdad? Pero incluso hemos gustado la gracia de Dios y el poder de Dios, pero no hemos entrado en la revelación, no hemos pasado, porque aquí nos hacemos uno con Él. Por eso dice Romanos capítulo... antes de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 23, recuerdas que algunos dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre predicamos, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y Jesús dice, nunca os conocí, pero nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y hemos hecho todo esto por ti y me llamas hacedor de maldad. ¡Wow! Es que para Dios... Hermanos, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, a no ser que sean fruto de su Hijo en nosotros. El Padre solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en mí. ¡Aleluya! Y eso se manifiesta en esa vida de entrega y consagración a Él. Pero dice, nunca os conocí. ¿Por qué dice nunca os conocí? Él termina a conocer en las Escrituras, como igual que dice Abraham con Sara, se acercó a Abraham y conoció a su esposa. ¿Qué significa eso? ¿Que se la presentaron? No, que se hicieron una sola carne. Se hicieron uno, ¿verdad? Tuvieron relaciones sexuales y se hicieron una sola carne. Igual, cuando tú y yo entramos en este aspecto, nos fundimos, nos hacemos uno en el Espíritu con Dios. Y Él lo sabe. Por eso, Romanos capítulo 8, qué interesante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hablamos de conocer, entonces, qué interesante que dice, a los que antes conoció. Dios de antemano ya sabía quién iba a ser parte de Él, ¿verdad? Por eso dice predestina. Es como trabajamos con los hijos. No puedo trabajar con los hijos de los vecinos, pero con mis hijos yo predestino en función de familia. Queremos alcanzar en estas metas y con ello, y para ello cuento con mis hijos, ¿verdad? A estos que conoció. Dios no decidió quién debía o quién podía ser salvo. La salvación es universal, la redención es universal. Pero Él sabía quién entraría por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él ya sabía de antemano en esa presciencia de Dios. Y a estos que conoció, que se hicieron uno con Él en el Espíritu, a estos también predestinó. Y a estos que predestinó, los convoca, los llama, ¿verdad? Los atrae hacia ese propósito final, hacia eso que ha determinado, que ha predestinado para que lo alcancemos. Y como era imposible hacerlo humanamente, a estos que llama también los justifica. Dios proveyó todo lo necesario para que
Él sabía de antemano que el hombre iba a pecar, para que fuéramos redimidos y al redimirnos se redimiera lo que Él predestinó para cada uno de nosotros. Caminamos en esa justicia para con seguridad pisar todas las buenas obras que Él preparó de antemano. Y como dice, y a estos que también justificó, glorificó. Este es el aspecto futuro de la salvación, pero que ya es una realidad para todos nosotros en Cristo Jesús. Yo ya estoy en Él glorificado, en Él ya se ha producido, aunque para mí está delante, en el futuro. No sé si lejano o inmediato, cuando Dios quiera. Entonces nos podemos preguntar, ¿se puede perder la salvación? Bueno, la salvación, si yo he caminado entre aquellos que han gustado la justicia, esto tal vez no se pierde, pero voy a redimir, voy a obtener la salvación de mi alma. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Fijémonos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. En ese día de su manifestación, cuando caminemos en esa glorificación, tal vez hemos pasado por la justicia de Dios y entremos en la glorificación y será probada cómo hemos vivido, será probada nuestra alma. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Nueva Traducción Viviente dice, versículo 15, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Tal vez no hemos perdido la salvación y puede que lleguemos en esta glorificación, pero no hemos salvado, no hemos obtenido la salvación de nuestra alma. O sea, no hemos alcanzado, porque ¿qué habla? Mi alma habla de lo que soy, pero también habla de para qué fui consagrado. O sea, mi vida no estoy aquí simplemente porque sí, sino porque Dios me puso aquí con un propósito. Y si no he alcanzado ese propósito, ¿para qué he vivido? No he obtenido, ¿verdad?, la salvación, la redención de mi alma. No he alcanzado su propósito. Entonces dice, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas, será salvo, ¿verdad? Y sería muy triste entrar cuando todo se ha quemado, nada para honrar a Dios, ¿verdad? Tan solo la vida, que yo no hice nada para alcanzarla, tan solo fue su justicia. Me fue imputada vida por lo que Él hizo, pero no quedó nada que yo pudiera hacer. No me puse al frente de mi salvación, no me ocupé con temor y temblor de la salvación de mi alma. Insisto, la salvación de mi alma no es llegar al cielo, sino redimir el propósito para el cual fui creado. Entonces, Él me dio vida en el Espíritu y me dio eternidad, pero también yo me pongo al frente, Señor, no me conformo. Yo quiero un día cerrar los ojos y poder decir, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciera, te he glorificado en la tierra. Como dice también Pablo, a ver si logro asir aquello por lo que fui asido por Dios. Él me predestinó y yo quiero alcanzar ese destino eterno. No me conformo con menos, que la plenitud de todo ello sea alcanzado, ¿verdad? Y por eso me desafío cada día. Se puede llegar al cielo, podemos pensar incluso que podemos llegar al cielo sin haber redimido, salvado nuestra alma. Entonces, tal vez no hemos perdido la salvación, pero sí hemos perdido el llamado. Eso sí debería preocuparnos. ¿Llego al cielo o no llego al cielo? Bueno, seguramente sí, bueno, no sé, eso solamente Dios lo sabe. Pero ponte al frente de tu destino, ¿verdad? Ponte al frente de alcanzar ese propósito que fue redimido en Cristo Jesús. Tú fuiste redimido, pero también fue redimido la posibilidad, la capacidad de alcanzar para que estuviste aquí en la tierra.
simplemente por estar. Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Y como una pieza de un puzzle, cada uno somos una pieza en el puzzle eterno de su propósito. Y yo quiero alcanzar a plenitud todo ese objetivo. Por eso la importancia, como Pablo dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. De vez en cuando abre ventanas en el Espíritu. Olvídate de esta vida. A veces es una fe que gravita solamente alrededor de mis problemas, de mis necesidades. Ya, olvidémonos de esta vida. Esta vida es una oportunidad para glorificar a Dios. Te he glorificado en la tierra. Entonces, debemos abstraernos. Y la importancia es, ¿qué hay después? Echa mano de la vida eterna. No quiero llegar un día allí habiendo vivido con una mente entenebrecida, egoísta, solamente para mis cosas y utilizando a Dios para mis necesidades y para mis problemas. No, su Espíritu estuvo en mí, me guió, me capacitó, me empoderó para alcanzar en el Espíritu todo su propósito eterno. Yo no quiero llegar un día al cielo y tener una gran sorpresa. Yo quiero un día llegar como un Señor. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y preguntémonos, ¿eso qué significa? Que tiene un título, ¡oh, qué bonito suena! Rey de Reyes, Señor de Señores. Es que hay reyes y es que hay señores. Y por lo menos quiero llegar como un Señor. No quiero llegar con las orejas gachas, porque ¿sabes una cosa? Como lleguemos nos quedamos. Y eso va a determinar nuestra eternidad. ¡Wow! Yo quiero gobernar, yo quiero reinar con Cristo y no simplemente entrar como quien escapa del fuego, sino llegar como un Señor y poder tomar esa corona o eso que Dios ponga en mi vida y ponerlo a sus pies, porque todo es para su gloria. Pero quiero, habiendo obtenido la salvación de mi alma, de mi destino, que en Cristo fue redimido. Así que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo Jesús. Podríamos hablar más. El tiempo es corto. Seguramente habrá muchas preguntas. Tienes derecho a la réplica. Si alguien me quiere escribir, si alguien no está de acuerdo, no hay problema. Vayamos a las Escrituras. Y que Dios nos dé, como dice Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Adentrándonos en Él. Dios abra nuestros ojos de entendimiento y entendamos que hay algo mucho más grande que trasciende todo esto y es una eternidad de gloria redimida en Él. Que Dios te bendiga mucho. Desde aquí de España te enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones.